¿Cuántos hemos escuchado, cuántos habíamos escuchado ya la frase esta? Todo es lícito. Sí, es de los pasajes, creo yo, más conocidos de la Biblia. Yo siempre digo que cuando la gente llega a una iglesia evangélica, le dan como un paquete de versículos para sobrevivir, mal enseñados posiblemente, pero aprendételos. Y este es uno de ellos. Y quisiera ahora que pudiéramos profundizar un poquito en el significado de ello. Llegamos ya al capítulo, al final, perdón, del capítulo 10, amado hermano, donde todo el argumento que Pablo ha venido desarrollando en el capítulo 8, 9 y 10 llega a su conclusión acá. Todo lo que Pablo ha venido enseñando sobre la libertad cristiana, la conciencia, los sacrificados a los ídolos, la idolatría, aquí llega a una conclusión. En el pasaje que vimos justo la semana antepasada, veíamos que había una advertencia muy seria de parte de Pablo a los corintios, porque les hacía ver que su idolatría era similar a lo que Israel había hecho, e Israel provocaba de esta forma al Señor a celos, y recibieron su retribución a ello. Posiblemente usted este versículo, el 23, nunca lo había leído en el contexto de leer todo el capítulo, y puede que sí, qué bueno, pero muchos no lo ven en el contexto y dicen, bueno, todo es lícito, pero cobra una dimensión distinta cuando usted ve que Pablo dice esto justo después de decir, ¿o acaso provocaremos al celos al Señor? ¿Somos acaso más fuerte que Él? ¿Por qué lo dice justo después? Vamos a ver eso ahora. Pablo ahora concluye el capítulo 10 usando una comparación entre cómo los corintios razonaban y cómo los cristianos deben tener un objetivo mayor, más grande que ellos mismos para todo lo que hacen. Una de las frases más simbólicas de los corintios, que es todo me es lícito, aquí es contrastada con el principio que debe llevar a todo creyente a filtrar la forma que piensa, la forma que actúa y la forma en la cual define sus metas en la vida. Mira por favor y ahora le ruego que vaya de nuevo a la Biblia y vea el versículo 22, bueno, el 21. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y bueno, adelantemos al 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Elimine por un momento y póngale el dedo siquiera al título que tiene su Biblia ahí en el versículo 23 y véalo de corrido. Recuerde que cuando Pablo escribió, él no escribió estos títulos o estos encabezados, sino que era un solo. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Ah, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Recuerde que Pablo aquí está citando de forma sarcástica lo que los corintios decían. Uy, pero el sarcasmo es pecado. Depende. Aquí es un sarcasmo santo, así que se le vale a Pablo. Pablo está diciendo acá, y es importante notar, que la frase importante o el como eslogan que tenían los corintios se cita justo después de una pregunta retórica de Pablo sobre si vamos a provocar al Señor. La respuesta obvia a esas dos preguntas retóricas dijimos que era no. No vamos a provocar al Señor. Y dos, no somos más fuerte que Él. Pero entonces, le dice Pablo, todo me es lícito, dicen ustedes. El argumento de los corintios básicamente es, según lo que dice Pablo acá, algo que provoca a Dios a celos, ya que los creyentes que han recibido el Espíritu Santo aquí se están colocando en una categoría errónea, creyéndose casi dioses, siendo más fuertes que Dios. Al decir todo me es lícito. El todo me es lícito de los corintios, poniéndose por encima, porque recuerde todo lo que hemos venido hablando, que ellos en su mente se colocan por encima de los demás, ejerciendo de forma indiscriminada sus derechos, pensando que la libertad cristiana se trata de eso, actuando independientemente de Dios. Esto, según Pablo, entonces, es algo que les pone en afrenta directa a Dios, provocándole a celos al considerarse ellos más fuertes que Él. Hermano, cuando tú y yo ejercemos nuestros derechos y nuestras libertades de una forma no acorde a cómo la palabra nos dice que lo hagamos, nos estamos colocando en afrenta directa a Dios. Estamos tanteando a Dios. Los que tenemos hijos sabemos que esas pequeñas criaturas pecadoras
tiene la amable costumbre de probarlo a uno, ¿sí o no? A ver hasta dónde me va a dejar llegar, ¿sí o no? Claro, usted y yo no podemos fulminar a nuestros hijos, no podemos hacerlo. Quisiéramos tal vez congelarlos por un momento y quedaran ahí en suspensión, pero no podemos fulminarlos. En el caso de nosotros somos criaturas que no podemos estar tanteando a Dios, porque así como usted disciplina a su hijo, cuando usted ve que ya no es saludable y no es correcta la forma en la cual le están provocando a usted, Dios de igual forma dio la retribución justa a Israel por estar provocando a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Vimos un pasaje similar a ese en el capítulo 6, cuando dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada o por ninguna de estas cosas. Aquí el eslogan es contrastado contra la realidad de que aunque ellos en efecto tienen derecho y tienen libertad en algunas cosas, deben velar porque no solamente se trata de la libertad, sino que más allá de eso, no todo es provechoso y no todo edifica. Y sobre todo, muchos piensan que aquí se refiere únicamente a no todo me edifica a mí, no, no todo también edifica a la iglesia. Sí, todo me es lícito, pero no todo edifica a mi hermano que tengo a la par. No todo es de provecho, no todo es provechoso, no todo va a dar un bien. Y ahora, si usted piensa en la brevedad de de la vida y usted piensa en lo rápido que va esto, usted no se puede permitir tener relaciones intrascendentes o insignificantes. Todo cristiano debe tener relaciones que tengan un propósito con el de a la par. No sé si me voy a entender, amado hermano. Toda relación que usted tenga en la iglesia, claro, usted puede tener pláticas de cualquier cosa, digamos, no quiero decir que solamente va a hablarse en versículos bíblicos, no, pero el propósito de la relación debe ser un propósito santificador y edificador. Si las amistades, bien de otra forma, si las amistades que tú tienes o la amistad que tú brindas no edifica o no está pensada en función de edificar a otro, tú estás cayendo en la categoría de los corintios. Amén. Mire lo que dice acá en el versículo 23, perdón, 24. ¿Qué dice el versículo 24, amada iglesia? Nadie que busque su propio bien, sino el de su prójimo. Pregunta, ¿eso lo dice en términos de sugerencia? Mire, si le queda chance, no busque su bien. Si a ustedes les parece, si no se enojan y no se me ofenden, ¿creen que pueden por favor buscar el bien de su prójimo? ¿Verdad que no lo dice así? Para los que se acuerdan de idioma nacional, en mis tiempos era idioma nacional, en el suyo posiblemente fue lenguaje, si está más joven. Aquí Pablo está ocupando un modo del verbo que se llama como imperativo. Es una orden. Y aquí, si esto está en la palabra de Dios y es un imperativo, no es solamente una frase anecdótica que dejó el apóstol ahí, sino que si creemos que la palabra de Dios es autoritativa, lo que está acá como una orden, hermano, es para mí y para usted una orden también. Leámoslo de nuevo pensando de esa forma. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Leamos en contexto qué significa esto. Todo cristiano debe estar dispuesto a renunciar a sus derechos para beneficiar, para edificar a su prójimo, sea este cristiano o no. Porque para el cristiano es para edificarlo en la fe y para el no creyente es para no estorbarle a que crea. El que no renuncia a sus derechos está en desobediencia directa contra Dios porque niega el carácter de Dios y el principio del amor que es evidente en la Escritura. Visto de otra forma, amado hermano, una marca de muchas que hay, pero una marca, ponga atención por favor, una marca innegociable de un cristiano es que es la primera persona en deponer sus derechos y libertades en la búsqueda de la edificación del prójimo. No le va a costar, no va a renegar por ello, sino que lo va a hacer gozosamente y amorosamente. Un cristiano gustosamente se va a limitar en sus libertades si eso permitirá que su hermano no sea estorbado en su crecimiento. Y usted puede estar pensando, mira, pero está hablando de carne, de comida, y aquí o no.
Yo no veo que en el mercado vendan comida sacrificada a los ídolos. Sí, está bien, pero hay otras cosas en las cuales tu libertad se ejerce y tú debes pensar en función de tu hermano. Te pongo algunos ejemplos. Hermano, evalúa tu libertad y el uso que le das. Tú tienes libertad de decisión sobre muchas cosas, por ejemplo, cómo inviertes tu tiempo. ¿Qué tanto de tu tiempo se invierte en edificar a tu hermano? La forma en que tú inviertes tu tiempo te permite obtener, adquirir conocimiento en amor, de modo que tú puedas edificar a tus hermanos. Porque ver Betty la Fea no va a edificar a tus hermanos. El que tú le puedas recitar a tu hermano lo último que pasó en el último capítulo de la serie que tú estás viendo, no va a edificar a tu hermano. Evalúa tu libertad, las relaciones que tienes más cercanas a ti. De nuevo, ¿qué tipo de amistad brindas y qué tipo de amistad recibes? Hermano, tú tienes libertad, por ejemplo, de decisión en cuánto tiempo tú inviertes en tu carácter y santificación. ¿Cuánto tiempo tú leíste la Biblia esa semana? ¿Qué tipo de recursos adquieres tú, por ejemplo? ¿Prefieres comprar una National Geographic para ver los animalitos o un libro que te va a edificar y va a permitir que tú edifiques a otros? ¿Qué multimedia consumes tú? ¿Qué contenido consumes tú? Claro, que tú sepas quién es el mayor goleador de la Euro ahorita, qué chivo, qué bueno que puedas ver un partido. Pero debes entender que son cosas que tú vas a decidir a expensas de algo que te va a permitir edificar a tu hermano. No estoy cayendo aquí en un legalismo de, hermano, no ve absolutamente nada. A lo que me refiero es, piensa que va a traerle mayor gloria a Dios. Hermano, tú tienes, por ejemplo, decisión sobre cuánto te preparas para servir a otros. Lo hemos hablado aquí. ¿Cómo te comportas y cómo hablas? ¿Qué tipo de conversación tienes tú? ¿Una conversación inmadura? Una conversación, y no estoy hablando de formalidad, estoy hablando de si tu conversación tienes tú la capacidad de edificar a otros con tu palabra. O si, por ejemplo, tú manejas chistes de doble sentido, por ejemplo. Aquí todos nos vemos bien santos, hermano. Aquí todo, amén, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero ya afuera hay otra cosa. Y qué triste sería que un creyente, incluso con otros creyentes, tuviera conversaciones que fueran corruptas. Tú tienes libertad, por ejemplo, hermano, de cómo dispones de los recursos con los que el Señor te ha bendecido. ¿Cómo inviertes lo que Dios te ha dado? ¿Cómo inviertes ese dinero? Tienes también libertad de decidir, por ejemplo, si entras en discusiones teológicas sobre temas secundarios, por ejemplo. Y lo dice alguien que a mí me encantaba, hermano. Sábanas, así escribíamos. Lo digo en plural porque habíamos más. No voy a decir quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Ujú. Y de nada sirve. Mire, estas cosas, hermano, cuando estamos en la gracia, claro, ninguna de estas cosas va a determinar tu destino eterno, aunque pueden evidenciar qué ha pasado realmente en tu corazón. Sin embargo, en este contexto, lo que Pablo quiere decir es, ok, ustedes afirman que tienen derecho a elegir. Está bueno, pero deben ver que para el cristiano hay un filtro mayor que si algo es pecado o no. El filtro mayor no es solamente si es pecado, el filtro es edifica y es provechoso o no. Eso debe ser el filtro. No solamente si no es pecado. Ah, bueno, voy a ir a este lugar, voy a ir a esta reunión porque no voy a ir a pecar. Sí, el tema es, ¿te edifica? ¿Edificas tú a otros? ¿Es provechoso? Le pongo un ejemplo, y lo digo con mucho respeto y mucho amor. Como pastores, por ejemplo, observamos que a veces hay en la iglesia, en las ovejas en general, posturas teológicas en cosas secundarias que posiblemente no son correctas. Ahora, ¿por qué no nos dedicamos a andar corrigiendo todas las posturas secundarias de todo el mundo? Porque no edifica. Sí, claro, puede edificar en ese punto, sí, o porque yo digo, bueno, es la verdad, tengo la razón en lo que estoy diciendo, pero va a ser provechoso para esa persona que posiblemente no ha madurado todavía para recibir corrección en algo secundario. ¿Me doy a entender? Es decir, míralo de otro punto de vista. ¿Qué es más provechoso?
que nos limitemos nosotros en el derecho que pensamos que tenemos, porque tenemos la verdad y tenemos la postura correcta, pero nos limitamos de ocupar ese derecho para permitir que la persona siga creciendo en lo central del evangelio, de modo que después se pueda ser corregido en lo secundario. ¿Qué edifica más? ¿Eso o que nos dediquemos a sacarle cada espinita a cada persona? Creo que la respuesta es evidente. No tiene libertad de muchas cosas, hermano. El punto es si va a edificar o no. Esa plática que tú quieres tener con alguien porque te hizo algo que te cayó mal, ¿va a edificar o no? ¿Va a ser provechosa o únicamente te va a servir para que tú descargues el malestar que ha provocado en ti? Con eso no quiero decir que la confrontación sea pecaminosa, no. Evalúa si tu actitud al respecto es de provecho y de edificación o de venganza, de desquite, de desahogo. ¿Está conmigo, iglesia? El filtro entonces, amado hermano, no es si es pecado o no. El filtro ¿es provechoso o no? ¿Va a edificar o no? ¿Va a permitir que la persona crezca o no? Y vamos a ver más cosas todavía. Mire que aquí Pablo, y voy a pasar muy rápido en esta parte porque es como una reafirmación de lo que viene hablando. Mire el versículo 25 al 26. Ya aplicándolo, Pablo ha venido hablando hasta hace un momento de comer comida en el templo, participando del ritual pagano. Aquí no. Aquí habla de, bueno, mira, pero si la comida ya la sacrificaron y me la venden, ¿hay problema sí o no? Pero responde muy rápido. Dice el versículo 25, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, miren, Corintios, vayan y compren al mercado, no anden preguntando, mire, me la da de la satánica y de la no satánica, por favor. No, no existe, no importa, no hay problema con eso. Me da por favor una libra de carne idolátrica. Eso no importaba acá. No pregunten, que no les importe. ¿Por qué? Porque aquí, citando Salmo 24, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Lo que está diciendo aquí Pablo es, en este contexto no hay comida prohibida para el creyente, porque todo le pertenece al Señor. El creyente puede comer cualquier comida sin importar su precedencia, en el contexto de comerla o consumirla privadamente. Esto posiblemente para usted y yo no tiene mayor implicación, pero mira lo que dice a continuación en el 27. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante. Amén, dicen algunos por ahí. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, si usted va a la casa de una persona que no es creyente, coma lo que le pongan enfrente, sin preguntar, mira, ¿y esto lo sacrificas a los ídolos, sí o no? Y usted puede decir, eso no pasa ahora. Déjeme darle dos ejemplos. ¿Puedo comer comida que se vendió en un evento, por ejemplo, religioso, de una denominación no cristiana? Yo he escuchado a personas diciendo que no lo van a hacer si se vendió en una iglesia que no es cristiana. Porque fue un evento, un rosario, por ejemplo. Ah, no, ese tamal ya, no, está salado el tamal. No me lo voy a comer. Aquí está diciendo básicamente Pablo, no tengan problema con eso. ¿Por qué? Y sobre todo dice, no pregunten. ¿Para qué? Cómaselo. O por ejemplo, ¿puedo comer yo como cristiano algo que se vendió en un lugar de mala reputación, por ejemplo? Usted sabe que un lugar es un bar o es un restaurante, pero también venden bebidas alcohólicas y le traen la bolsa, por ejemplo, y tiene la marca del lugar y usted sabe que es también un bar. ¿Se lo puede comer? Sí, hermano, cómaselo. Y no es comida, pues. Otra cosa es que viniera con el acompañante alcohólico ahí. No sé si me doy a entender. Lamentablemente, los corintios tenían escrúpulos que iban más allá de lo que la Biblia indicaba en este caso. Y sobre todo el que usted le pregunta a un incrédulo y en ese contexto tenía más peso, mira, y esto es sacrificado a los ídolos, ¿sí o no? Podía ser percibido como algo no amoroso y algo mal educado. De igual forma, si los cristianos ahora hacemos preguntas sobre si esto mira, y te lo vendieron en la misa, sí o no, es innecesario, hermano, es irrelevante. Sé que suena chistoso, pero se da. Mira lo que dice el versículo 28, vamos rápido en esta parte.
Aquí hay un limitante. Sin embargo, si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. Repite el versículo del Salmo 24. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. ¿A qué se refiere acá? Posiblemente una persona incrédula o una persona cristiana débil. Si ya alguien le dice al corintio, mira, pero esa carne es sacrificada a los ídolos, casi que implicando los cristianos no deberían comer eso, ok, limítense. Déjeme ponerle contexto. El ejemplo que le puse hace un momento. Si usted en su oficina le gusta pedir, por ejemplo, comida de un lugar que usted sabe que posiblemente es un chupadero, por ejemplo, pero usted no pide bebidas alcohólicas, simplemente le gusta la sopa de gallina que venden ahí, puede pasar. Pero ¿qué pasa si un compañero le dice, mira, pero ese lugar es un chupadero? ¿Usted se va a poner a explicarle que usted tiene derecho a hacerlo porque no tiene bebida alcohólica o es más sencillo, mire, está bien, no lo voy a comer y punto? Yo sé que puede sonar como, bueno, ¿y por qué? Vamos a ver en un momento por qué. ¿Está conmigo, familia? Le dije hace un momento que una marca de un cristiano, o una de las principales marcas, es que los cristianos son las personas que más rápido y gustosamente están dispuestos a deponer sus derechos para que el otro sea edificado. Pero, ¿y mi sopita? ¿Cómo hacerle en la casa, hermano? Pídala para llevar. Mira, me invitaron a comer a Cadejo. Ok, ¿qué te dice tu conciencia? Yo no voy a tomar. Ok, está bueno, pero ¿será que todos los hermanos que te ven o la gente que sabe que tú sos cristiano van a entender que tú no vas a consumir y lo que van a pensar es, hey, vimos a esta persona en un lugar cuyo rubro principal es venta de cerveza? Entonces, ¿qué edifica más y sobre todo, qué es más provechoso? ¿El que tú comas la hamburguesa que quieres comerte en Cadejo o que no estorbes a esta persona que posiblemente puede ser débil en su conciencia? Yo creo que es más provechoso llegar al cielo, amado hermano, habiendo amado, que bien lleno de hamburguesas. ¡Qué ridículo! Ese es el evangelio, hermano. El evangelio implica morir a ti mismo. Y si por el evangelio te cuesta negarte a un lugar de comida, híjole, posiblemente deberías buscar otra religión. Porque nuestro Señor se sacrificó a sí mismo. Su vida literalmente fue un sacrificio en todo momento. Desde el momento que Él nació, fue un sacrificio al Él negar el uso de sus atributos divinos. ¿Qué crees tú que se espera de nosotros? Versículo 29, segunda parte. Dice, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad? Aquí básicamente Pablo está haciendo preguntas retóricas parecidas a las que se puede hacer usted y yo. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a negar si perdón la palabra, el clavado es él, el que tiene problema es él? ¿Por qué me voy a negar yo? Versículo 29, segunda parte. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si yo participo con agradecimiento, ¿por qué de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? En otras palabras, ¿por qué me debe importar lo que ofende la conciencia de los demás? Si yo hago lo correcto y no es pecaminoso, ¿por qué me debo limitar? ¿Acaso no debería poder libremente disfrutar de mis derechos? La respuesta es sí, pero hay algo más arriba que mi derecho. Es renunciar voluntariamente a una práctica permitida por la ley de Cristo, amado hermano, con el objetivo de evitar ser malentendido por alguien que es más débil en la fe, no significa perder nuestra libertad. La libertad la mantienes. El punto es que tu libertad no es norma. Significa que la libertad para ti únicamente es algo instrumental, es algo secundario y evidencia que tú eres más maduro que una persona que piensa que en el cristianismo nuestros derechos valen algo. Entonces sí, la libertad la tienes, pero esa libertad es algo que el Señor te ha dado para que tú la sacrifiques amorosamente por el bien de los demás.
¿Está conmigo? Entonces, si bien Pablo advirtió a los corintios de no participar en los templos, ahora es un poquito más flexible. Sin embargo, nos dice, si alguien les pregunta, por favor no lo hagan. Ahora, reflexione un momento. Ay, reflexione un momento. ¿En qué áreas posiblemente usted está aplicando un filtro innecesariamente alto, negándose a participar de cosas por un filtro que la Biblia no pone? Y en otras ocasiones posiblemente no ocupando un filtro. Vaya, imagínese, tiene usted un familiar que tiene un niño chiquito o niña y lo van a bautizar y le invitan a usted al bautismo y le dicen, mira, la misa es a tal hora. ¿Qué hace usted? Yo no puedo ir a ese templo. Pregúntese, ¿qué edifica más? ¿Qué realmente edifica más? ¿Qué realmente es más provechoso? O evalúe por otro lado, el otro extremo, en qué cosas usted se está permitiendo demasiada libertad, no dándose cuenta que está ofendiendo a otra persona. Piensa en su familia, piensa en sus compañeros de trabajo, amado hermano. Nuestras acciones deben ser pensadas estratégicamente en función de lo que va a edificar más, de lo que va a permitir que el evangelio sea proclamado, de lo que va a permitir que los que nos rodean sean edificados. Y ahora entonces, ya con esto en mente, es que llegamos al centro de lo que queremos estudiar ahora. Ya hemos estudiado la introducción, ahora veamos qué es lo que debe mover realmente a un cristiano. Esto de edificar y que sea provechoso cobra un sentido mayor cuando entendemos que hay algo más grande que está en juego acá. Mira el versículo 31. Entonces, como conclusión, si les ha hecho sentido todo esto, si lo que se ha hablado, dice Pablo, en estos 3 capítulos, tiene sentido alguno para ustedes, entonces, ya que ustedes han entendido las normas, ya sea que coman, ya sea que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pablo aquí hace una inferencia ya de los capítulos 8 al 10. Las preguntas retóricas aquí hayan una mayor respuesta. Mira lo que dice el versículo 29. ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Por la gloria de Dios, hermano. ¿Por qué voy a ser censurado? Para la gloria de Dios. Importa más su gloria que tu comodidad. Y eso es un absoluto. No hay términos medios aquí. No se trata solamente de comer o no comer. Se trata de buscar algo más sublime que nuestros derechos. Pablo acá entonces establece que el que los cristianos busquen edificar a los demás por encima de todo está en una estrecha relación con darle la gloria a Dios. O visto de otra forma, esto último, el que se busca darle la gloria a Dios al limitarse es la forma más teológicamente correcta de afirmar todos estos capítulos. ¿Por qué nos limitamos? Porque queremos darle la gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? En las iglesias cristianas se grita gloria a Dios y posiblemente tienen un entendimiento y tenemos un entendimiento básico o teológico, pero muy amplio de qué es la gloria de Dios. Leemos libros como Apocalipsis y entendemos que hay una exaltación a Él, pero todavía no estamos en Apocalipsis en la consumación. Uno puede pensar diferente. Todavía no estamos ya en lo último, vaya. ¿Cómo se ve eso acá? ¿Cómo se ve de forma práctica entonces? Mire, mire lo que dice acá. O hagan cualquier cosa, háganlo todo, hermano, para el creyente, para ti, para mí. Todos los aspectos de tu vida, de mi vida, tienen el potencial y deben tener el potencial de honrar y glorificar a Dios. Aquí no es una afirmación de que todo lo que haces glorifica a Dios, lo cual sí y no. Por ejemplo, podés, no sé, ir a comprar leche para la gloria de Dios. Algunos autores dicen que sí, que cuando caminamos, cuando respiramos, nuestro cuerpo le da gloria a Dios, está bueno.
pero me refiero a algo más práctico, ya vamos a ver a qué me refiero. Pero aquí lo que se refiere el versículo, hermano, el versículo 31 es que todo aquello en lo cual debamos decidir, en lo cual debamos priorizar, usted y yo busquemos la opción que más gloria le traiga a su nombre. Por ejemplo, ¿cree usted que podemos ir al cine para la gloria de Dios? ¿Será? ¿Será? ¿Se podrá ir al cine para la gloria de Dios? Le cuento. Lunes pasado, que se iban los hermanos que nos visitaron el fin de semana, fuimos muy bendecidos por su visita. Estaba cansado, hermano. Ya había tenido que hacer una tarea del seminario bien tarde, tipo 12 de la noche, una más o menos. Uno de los hermanos se iba a las 4 de la mañana, tenía que estar en el aeropuerto 3 de la mañana, tenía que pasar por él a las 3. Dormí un par de horas solamente. Regresé de dejarlo, luego el otro hermano dormí un par de horas solamente, luego el otro hermano se iba y yo fui llegando a mi casa más o menos como a las 12, 12:30. Yo iba de verdad ya con la reserva de energía. Yo llevaba pensado ya almorzar, poner un partido de la Euro, acostarme y decir, bueno, aquí ya quedo. Pero en eso mi esposa me recuerda, ¿sabes? A las 12 es la función que le prometimos a Andrés ir a ver la película que él quería ir a ver. No le voy a negar que me molesté, porque mi plan de descansar, y era el día del padre, hermano, quería descansar, era mi día. O sea, todo para mí, ¿verdad? Se había interrumpido. Ahora, posiblemente ir a la película no fue algo con contenido bíblico, pero tuve que tomar una decisión de o ser egoísta y zafarme de una u otra forma, o cumplir mi función de papá, que es también pasar tiempo con mi familia y demostrarle a mi hijo que es prioridad. Tal vez no estábamos exaltando el nombre de Dios en la sala de cine, pero yo sé que esa decisión fue una decisión que tomé porque soy creyente y sé que hay cosas más importantes que mi comodidad. Entonces, hay ocasiones en las cuales usted puede ir al cine para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? No es tan etéreo, no es tan elevado. Son cosas prácticas, hermano. Cosas puntuales en tu día. ¿Qué es la gloria de Dios? Y eso lo hemos hablado muchas veces. Es la manifestación de su santidad divina, sus atributos. Glorificamos a Él cuando actuamos. Ponga atención, por favor. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando actuamos y vivimos de un modo que exalta su santidad y que demuestra que Él es perfectamente satisfactorio para nosotros. Es decir, no necesito nada más porque Él es suficiente para mí. Lo que Él me dice es suficiente. No me duele negarme a mí mismo y no me duele actuar de esta forma que me limita porque lo que Él me da me satisface. Dios recibe la gloria cuando actuamos de una forma, y ponga atención por favor, Él recibe la gloria cuando actuamos de una manera que evidencia que solo Él pudo hacer tal obra en nosotros. Así recibe la gloria de Dios. Fíjense qué interesante. Algunos, lamentablemente, dicen, tal vez no expresamente, pero inconscientemente dicen, es que yo voy a esperar a que Dios me saque de esta situación para vivir para su gloria. Es decir, ahorita no puedo vivir para su gloria porque estoy en esa situación que es muy difícil. Entonces, no sirvo porque tengo esa limitación. No voy a la iglesia siempre porque tengo esa limitación. No doy ofrendas, y aquí sabe por qué lo decimos, porque estoy en una situación complicada. No invierto tiempo en edificar a mis hermanos porque yo ahorita estoy personalmente bien afectado en esto. Básicamente lo que decimos es, la gloria de Dios puede esperar porque mi situación es más complicada, es de orden prioritario. ¿Se da cuenta de lo contradictorio que eso es? Porque si acabamos de decir
que Dios se glorifica cuando actuamos de una forma contraria a lo que nuestra carne quiere y evidencia que solamente Él pudo hacer esa obra en nosotros, hermano, esa situación no es tu freno, es lo que Dios ha puesto en tu vida para catalizar el que tú le des gloria a Dios. Le doy gloria a Dios porque estoy aquí todos los domingos a pesar de que tengo ese problema. Le doy gloria a Dios porque decido servirle a Dios a pesar del problema que tengo. Estoy acá y estoy decidiendo actuar de esta forma, estar pendiente de mis hermanos, involucrarme en sus vidas, a pesar de que yo tengo un problema bien grande, porque eso le da gloria a Dios y evidencia, ojo hermano, porque únicamente Dios y su Espíritu Santo pueden hacer que un egoísta como tú y yo piense en los demás y su bienestar. Por tanto, eso le da gloria a Dios. ¿Está conmigo? El problema es que esperamos, amado hermano, que un día te vas a despertar con las ganas, que rebosás de ganas de darle gloria a Dios. No, te va a costar. Vas a tener posiblemente que arrastrarte de la cama, arrastrarte de tu silla, posiblemente las primeras veces morderte la lengua para no contestarle mal a la persona con la cual has tenido un problema y has decidido restaurar la relación. Te va a costar todo, pero le vas a dar gloria a Dios con tu vida. Y ya no vas a vivir para tus míseras comodidades. Ya no vas a vivir para lo diminuto que es tu anhelo personal. Ya no vas a vivir para lo insignificante que es tu vida y mi vida fuera de las manos de Dios. Amado hermano, tú puedes pensar que tu vida es lo máximo, te lo puedo decir en mucho amor. Tu vida fuera de la voluntad de Dios no vale nada porque va a terminar rápido. Lo más que te queda exagerando 50 años. Y después, tu nombre no vale para nada, pero su palabra y su voluntad permanecen para siempre. Tú decides. Entonces, glorificar a Dios no es algo natural. No es algo que tú te vas a despertar ahora. Yupi, quiero glorificar a Dios. ¿A qué? Señor, mostrame a qué debo morir. Me muero de las ganas de levantarme temprano, aunque toda la semana me ha costado. Me muero de las ganas de levantarme temprano. Me muero de las ganas de ir a la iglesia. Me muero por las ganas de ir y ver a esa persona que posiblemente me ha hablado mal o me ha ofendido. Hay una gran diferencia entre el placer y el gozo que el Espíritu Santo produce en tu vida cuando hay un fruto apacible a través de las pruebas. Posiblemente estás tú buscando en el cristianismo un disfrute como el mundo te lo da. Hermano, no busques migajas cuando el Señor tiene un banquete de gozo haciendo su voluntad. Porque cuando Él es glorificado, tú y yo somos beneficiados también. Experimentamos un gozo que va muy por encima del disfrute terrenal. Mi invitación ahora es que por un momento, y no por un momento, sino que evalúes tú si tu vida actualmente está volcada en pos de la gloria de Dios o tu propia gloria. En este contexto, entonces, cerrando esa parte, la manera en la cual Dios era glorificado en la vida de los corintios era que ellos buscaran primero el bien de su prójimo, algo que es contrario a nuestra naturaleza. Nadie le gusta eso. ¿O acaso cuando usted va a comer, por ejemplo, y hay una cantidad de personas, usted sabe que a todos le van a tocar dos porciones, pero solamente a uno le van a tocar tres? Yo me acuerdo. Había tiempos que yo comía rapidísimo, hermano. Ni disfrutaba la comida, pero yo quería más. Esa tercera pieza de pollo era mía. No, hermano, mira, ¿sabes qué? No hay problema. Me voy a mojar yo, pero no te mojes vos. Yo te voy a llevar. Hermano, no te preocupes. Posiblemente ando poca gasolina, pero con gusto te llevo en el carro. Hermano, ¿sabes qué? Solamente ando $20 ahorita en la billetera, pero prefiero que tú estés bien ahorita. Te invito yo a comer. Tengo bien poco tiempo ahorita, tengo una semana bien ocupada, pero esa media hora que me has pedido o esa hora que me has pedido para que conversemos, con gusto te la doy.
porque me importa más tu bien que el mío. Ojo, póngame atención aquí, por favor. No se distraiga, por favor, ponga atención. Me es bien cómodo quedarme con aquella situación en la cual no resolvimos con alguien. Yo prefiero pretender que no pasó nada, me quedo con el resentimiento y con la sospecha de esa persona, ya es persona non grata para mí, la saludo y todo, pero no hay ahí ninguna cercanía. Pero si tú piensas en el bienestar del otro por encima del tuyo, tú vas a entender que tu función es ir y en amor exhortarle con la palabra, por encima de tu comodidad, por encima de que posiblemente para ti es molesto hablar las cosas. ¿Para qué se lo voy a decir? Ve cómo no es tan elevado, hermano. No solamente se trata aquí de comer carne o no comer carne. Se trata de tu vida diaria en el Evangelio con tus hermanos. Poner siempre al otro y su edificación por encima. Pocas palabras acá, amado hermano. La eterna y majestuosa gloria de Dios destruye cualquier intento del hombre de decir, todo me es lícito, tengo derecho de hacer lo que quiera, porque hay un propósito más grande por el cual tú has sido creado que tu autogratificación. Compare. Todo me es lícito, yo tengo derecho a hacer lo que yo tenga la regalada gana de hacer, o todo se debe hacer para su gloria y que su nombre sea exaltado, porque Él es digno. Tú decides, tú decides. Yo doy gracias a Dios de verdad por cómo gracia y verdad tiene la voluntad de servir a otros. Los hermanos que se fueron muy impresionados por la disposición de servir. Si, por ejemplo, el hecho que hayamos hecho, que se haya anunciado el ágape y que todos colaboran, porque eso evidencia la obra del Espíritu Santo en una iglesia. Que nos busquemos edificar y busquemos también uno al otro, que renunciemos a nuestros derechos. Mira lo que dice el versículo 32. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cómo se ve acá la gloria de Dios expresada en esto? No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, es decir, ni a los incrédulos, ni a la iglesia. Sí, en efecto, hermano, tú no sos responsable, por ejemplo, de si el evangelio ofende a una persona, pero si tú eres responsable, como dice Pablo, de buscar maneras de evitar daño por temas personales o de preferencia. Muchos confundimos temas de preferencia personal con verdad bíblica. Y hay un problema ahí. Hay cosas que le damos o le otorgamos una cualidad de verdad absoluta bíblicamente cuando son posiblemente temas secundarios o temas de preferencia. Y el tema acá es, ¿qué cosa más contraria a glorificar a Dios podría haber que por nuestro egoísmo y nuestros derechos las personas sean estorbadas en escuchar el Evangelio? Sería lo contrario. Si la gloria de Dios es evidenciar lo que solo Él puede hacer, el egoísmo es mostrar lo que nosotros somos. Dios no se lleva la gloria ahí. Aquí está citando, y usted sabe lo que vimos en el capítulo 9, versículos 19 al 23. No lo lea ni lo busque, pero recuérdese cuando Pablo dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. A eso se refiere. En pocas palabras, el cristiano siempre debe renunciar a sus derechos para edificar a los demás. Es que me están imponiendo algo. Es imposición únicamente para el que tiene un ego grandísimo que no quiere soltar. Mire el versículo 33. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mire, aquí Pablo no se refiere a agradar a todo mundo si esto requiere sacrificar la integridad del evangelio. Jamás. Tampoco se refiere
caerle bien a todo mundo como meta. Es decir, Pablo no tiene como meta, quiero caerle bien a todo mundo. Eso es imposible. Y peor en el ministerio pastoral, hermano. Si nosotros buscáramos caerle bien a usted, estaríamos un mal. Gracias a Dios cuando le hemos caído mal por la verdad, hermano. Aquí la elección no es entre agradar a los demás o a Dios, sino elegir si nos vamos a poner en primer lugar o no a nosotros mismos. Lo que aquí busca Pablo decir es que si se trata de preferencias personales, de libertades personales, él gustosamente las depone en favor de un propósito mayor, que es la salvación de sus elegidos. Algunos pueden preguntar acá, y me interesa tocar este punto, porque algunos pueden decir, bueno, pero y entonces, si somos calvinistas y creemos de que Dios es soberano y aquel que ha sido elegido para salvación se va a salvar, ¿cómo yo puedo estorbar? ¿Cómo el hecho que yo me tome una pequeña cervecita va a afectar el plan soberano de Dios? ¿Acaso Dios no puede salvar a sus elegidos a pesar de que yo no me limite en estas cosas? Bueno, acompáñenme por favor, ahora sí en sus Biblias, a la segunda carta a los Corintios, versículo 5. Perdón, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Ya se fijó después de qué versículo está eso? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Parte del kit básico que nos dan a todos los creyentes, ¿verdad? Buenísimo que se lo aprenda. Las cosas viejas pasaron. Y de aquí, todas son hechas nuevas. Ok. Si todo es hecho nuevo, tú y yo deberíamos actuar de una forma distinta. Y mira lo que dice el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el qué? El ministerio de la reconciliación. Aquí no se refiere únicamente a reconciliación entre parejas, hermano. No, no, no. No puede haber un matrimonio reconciliado si primero las personas no han sido reconciliadas con Cristo. Amén. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo ¿con quién? Con Él mismo, no tomando a cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado ¿a quiénes? Al de a la par, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Por tanto, ¿somos qué? Embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliese con Dios. Si usted es embajador de Cristo, sí importa que usted limite sus libertades. Porque Dios sí puede salvar a quien Él quiera sin hacer uso de ti, de ti, de usted y de su servidor. Pero Él ha decidido ocuparlo a usted y a mí. Por tanto, Él va a demandar responsabilidad si somos imprudentes en cómo manejamos la libertad. ¿Lo doy a entender? Hermano, usted y yo somos embajadores de Cristo. Cuando la gente nos ve a usted y a mí, lo que debe ver es a Cristo. Y se nos ha encomendado decirle a las personas, reconcílense con Dios. ¿Acaso usted puede decirle a alguien, reconcílense con Dios, ofendiendo su conciencia? Evidenciando que usted es egoísta, no negándose sus libertades, e incluso aplica internamente. Usted es un embajador de Cristo y usted posiblemente no le importa lo que está pasando a la gente que está en su congregación. Usted debería ser alguien que las personas deberían ver a Cristo en usted y a usted le ha sido dado el ministerio de la reconciliación, por tanto, usted debería poder presentar el evangelio a otros hermanos y usted considera que su libertad de no involucrarse del todo es una libertad inalienable. Entonces, no tengo problema en llegar e irme igual. Cero contacto, cero involucramiento, cero interés, cero amor, cero sacrificio. Lo siento, hermano, eso no es cristiano. Y no me importa cuántos años tengas tú en la iglesia. Amén.
Un cristiano es aquel que niega sus derechos. Mire, hace poco una persona me dijo con mucho amor y le agradecí. Mire, hermano, pero es que yo a usted lo veo siempre en la carrera. Amén, dije yo. Y claro, me golpeó en mi ego. Yo quería explicarle, darle una carta de razones por las cuales ando en la carrera, pero me tocó decir, tienes razón. ¿Y qué me toca entonces? Morir, desacelerarme, pausar un poquito. A mí me cuesta. Posiblemente otras personas son más pausadas y calmadas que yo. Yo no. ¿Tengo derecho a ser acelerado? No sé. Pero si eso es problema para edificar a mis hermanos, cedo y debo hacerlo. Si no, ¿qué tipo de cristiano sería? De nuevo, hermano, no se trata de cosas tan elevadas. Yo podría decir, es que yo así soy. Es que yo tengo problemas socializando. Hermano, ¿qué te puedo decir de forma amorosa? ¿Y cómo te digo de forma amorosa que eso evidencia que sos un gran orgulloso? Que la única solución que tengo para eso no es psicoterapia, sino que mueras a tu orgullo y que te importe más la gloria de Dios evidenciando amor por tus hermanos que cómo te vas a ver tú y el sacrificio tan grande que es para ti interesarte porque tenés el que tenés a la par. No te estoy pidiendo que tú vayas y camines de rodillas 5 kilómetros. No, te estoy pidiendo, hermano, que tú veas lo que la Biblia dice y veas que acá Pablo coloca en la misma categoría que los idólatras en Israel a las personas que no se negaron a sus derechos. Y en amor te estoy diciendo que vivas para su gloria, que es un propósito mucho más grande que tu comodidad. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque es la razón por la cual tú existes. Cada decisión del creyente debe ser gobernada y determinada por aquello que va a exhibir la excelencia y la supremacía de Dios. Es la motivación para todo lo que hacemos, porque para eso fuiste creado. Isaías 43 dice, todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y quien he hecho, está hablando de Israel. Y si entendimos que somos nosotros la consumación de ese Israel, la iglesia, la iglesia ha sido llamada y creada para su gloria. Somos un grupo, hermano, si te llevas algo de acá es esto. Acá no estamos para venir y abrazarnos solamente. Sí, eso es importante. No venimos aquí únicamente para comer tamales o los nachos del ágape. Está bien, qué rico, pero acá estamos un grupo de personas que lo que nos une y nos debe unir es que aquí no cuenta la gloria del hombre. Acá lo que importa es que Dios sea glorificado. Y eso es lo que nos debe unir. El que no está alineado a eso va a desentonar. Y eventualmente algunos salen por eso, porque les importa más su interés propio, sus derechos, que Dios sea glorificado. Cuando alguien se retira por una razón egoísta, no es, lo que está diciendo realmente es, no me importa la gloria de Dios, me importa más cómo me siento yo. Dios te creó con un propósito. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, es decir, somos manufactura de Dios. Somos obra suya. ¿Creados en quién? En Cristo, porque todo obviamente está en un plan que Cristo es el centro. Para hacer buenas obras, no solamente estamos hablando, y claro, está bueno, y gracias a Dios, los que han traído algo para donar, por ejemplo, lo que escribió la hermana Sari, pero buenas obras acá estamos refiriéndonos no solamente a la caridad que a un incrédulo puede hacer, muertos sus delitos y pecados. No, estamos hablando de lo que hemos hablado toda esta mañana, de evidenciar algo que muestre que lo primero no eres tú, sino Dios, su gloria, y en lugar secundario, tus hermanos y su edificación. Esas son las buenas obras. Tú has sido creado para eso. Lo que se espera entonces de ti es ese tipo de obras, que tú evidencies ya morir a tu egoísmo.
¿Sabe usted que madurar es una muestra de muerte al egoísmo? Cuando tú decides de una vez por todas, voy a dejar de ser un niño espiritualmente hablando y voy a dejar de comportarme como un niño o una niña y voy a invertir en mi carácter. Voy a empezar a escuchar cuando me confronten. Voy a empezar a buscar que me hablen verdad, de modo de poder crecer, no solamente para mi beneficio, sino para gloria de Dios y para edificar a mis hermanos. Buenas obras. Porque aquí dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? Ahorita, de antemano. No fuiste creado para esto. Si no actúas de esta forma, estás saliendo del plan de Dios para tu vida. Estás negando tu verdadera identidad. Estás negando quién tú eres. Estás desperdiciando tu vida. Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermano, no solo se trata aquí de lo que la ley permite o no, ya para ir cerrando. Ya no se trata de lo que es pecado o no es pecado. Ya un cristiano debe pensar en términos de que para él o ella, aquello que contradiga la mayor glorificación de Dios es algo que debe tener prohibido. Yo no me puedo permitir, por ejemplo, a menos que obviamente hay razones de peso a veces, no me puedo permitir desconectarme de mi iglesia local. No me puedo permitir, por ejemplo, ser una persona que pretende únicamente tener una relación intrascendente con los demás. Ah, hola hermano, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Chivo el partido, sí, ok. La persona con un montón de problemas, con problemas familiares, económicos, espirituales, y tú ni te diste cuenta. No te puedes permitir eso ya. Eso está prohibido. El que su servidor ande acelerado de modo de no escuchar a las personas. Yo lo tengo prohibido ya. Y no está en la Biblia, aquí no dice prohibido andar acelerado. No, obviamente, pero yo entiendo que el no evidenciar un carácter que muestra interés es algo que no glorifica a Dios porque no edifica. ¿Me doy a entender? ¿En qué áreas entonces, hermano, tú ahora vas a decidir ver que no estás glorificando a Dios porque no estás edificando y tu carácter y comportamiento no está siendo provechoso? Termino con el principio del capítulo 11, porque aunque está en el capítulo 11, realmente este pasaje pertenece a esta sección. Dice el versículo 1, después de todo esto, sean imitadores de mí, como también yo lo soy. ¿De quién? De Cristo. Esto es, creo yo, lo contrario a lo que en algunas iglesias dicen. Hermano, usted no se preocupe si el pastor peca. Usted no se fije en mí. Usted ve a Cristo. Excusa para pecar, vea. Licencia para pecar. Aquí lo que dice es que los cristianos y Pablo insta a los seguidores de Corinto a imitarle a él en la medida que él imitaba a Cristo. Así que, por ejemplo, como Efesios 5 dice, hey, mujeres, sométanse a sus maridos en la medida que ellos se someten al Señor. Aquí dice, imítenme ustedes a mí como yo imito a Cristo. ¿Y por qué lo dice en este contexto? Porque tu Señor no fue egoísta, iglesia. Tu Señor, para darle gloria a Dios, para glorificar a su Padre, se negó a sí mismo, siendo Él Dios. Él vivió una vida de humillación y Él nos dio el ejemplo perfecto de renuncia a los derechos por el bien de los demás. Considerad aquel que por el gozo puesto delante de Él, estoy mezclando Hebreos y otro pasaje, sufrió la cruz. La razón por la cual Jesús soportó la cruz era porque vio la gloria del Padre y sabía que el Padre iba a ser glorificado, pero también sabía que estaba consumando y asegurando salvación para usted y para mí.
que en ese mismo espíritu entonces el Señor nos conceda la gracia de amorosamente morir a nuestros derechos, a nuestras libertades, para que su nombre sea glorificado y la iglesia sea edificada también. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.